Bueno, buenos días, buenas tardes. Acabo de entregar a la presidenta de las Cortes Generales, Francina Armengol, el informe del Defensor del Pueblo correspondiente al año 2024 y este informe será entregado asimismo en el día de hoy al presidente del Senado, Pedro Rollán. Obedece a la necesaria rendición de cuentas en cumplimiento de la obligación que la ley establece de la gestión realizada por la institución del Defensor del Pueblo. El informe no pretende ser una mera enunciación de los problemas o la simple descripción de lo que sucede. Nuestra tarea se centra en la supervisión de la Administración y la buena administración es un desafío fundamental para el fortalecimiento y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y resulta clave para la confianza de las instituciones. Como en los últimos años hemos señalado unos temas específicos como destacados y que dan cuenta de asuntos de especial relevancia en estos momentos. En el informe de 2024 son los siguientes. Los recursos específicos de salud mental para adolescentes y jóvenes, enfocando el tratamiento de la enfermedad mental en el medio comunitario, evitando en la medida de lo posible su institucionalización. La inclusión del alumnado con discapacidad en las actividades y los servicios de ámbito extraescolar, eliminando su discriminación y afianzando la igualdad de oportunidades. El apoyo a las familias de personas con discapacidad en los ámbitos tributario y social, ante los efectos no deseados de las últimas reformas para dar capacidad jurídica a estas personas. La protección específica de las mujeres mayores víctimas de violencia de género, que en muchas ocasiones tienen unas dificultades añadidas para salir de la situación de maltrato y recobrar sus vidas, sufriendo así una doble discriminación por su condición de mujeres y por lo que significa el fenómeno del edadismo. La necesidad de fortalecer los protocolos de búsqueda e identificación de las personas desaparecidas y fallecidas en su trayecto migratorio hacia España. La toma de medidas estructurales para mejorar la atención de las personas que solicitan protección internacional en la frontera, favoreciendo las condiciones de su acogida, las garantías de los procedimientos seguidos y el acceso a la tutela judicial efectiva. La forma de abordar los problemas relacionados con la usurpación de la identidad, puesto que las nuevas tecnologías han ido haciendo más vulnerable la protección de los datos personales que cualquier ciudadano se ve obligado a facilitar en su vida cotidiana. Las dificultades con las que se encuentran muchas personas en situación de vulnerabilidad, que por un determinado motivo se ven obligados a devolver las cantidades cobradas de una forma indebida, tratándose de beneficiarios de pensiones no contributivas, del ingreso mínimo vital o de subsidios de desempleo. La desigualdad que se produce en algunos ayuntamientos que aplican unas tarifas distintas a los ciudadanos por unos mismos servicios, según si están empadronados o no en el municipio. Las disfunciones que se producen en los registros de demandantes de vivienda pública y el acceso a la vivienda, problemas de inscripción y de información. Las declaraciones e informes de impacto ambiental, especialmente el correcto seguimiento de la vigencia y la aplicación de cada informe. Los problemas y el planteamiento de las soluciones producidas cotidianamente en los servicios ferroviarios de cercanías alrededor de los principales núcleos urbanos. Los procesos de estabilización de empleo público temporal, dadas las altas tasas que se vienen produciendo de ese tipo de empleo desde hace años. El Defensor del Pueblo tramitó en 2024 un total de 34.629 expedientes, que dieron lugar a 2.501 resoluciones a las diferentes administraciones, 1.190 recomendaciones, 843 sugerencias, 464 recordatorios de deberes legales y 4 advertencias. Además, se iniciaron 185 actuaciones de oficio y se analizaron 42 solicitudes de interposición de recurso al Tribunal Constitucional. Según su procedencia geográfica, el mayor número de quejas provienen de la Comunidad de Madrid, con 8.031, Andalucía,
4.155, Cataluña 3.441, Comunidad Valenciana 3.231. Bueno, estas cuatro comunidades suponen un 56-38% de las quejas. Bueno, hay que ver también la población que son y en relación con el total de la población española. Cabe destacar un asunto que atraviesa todo el informe, al que se alude en 162 ocasiones y tiene que ver con los menores, niños, niñas y adolescentes, en 162 ocasiones. El informe, en realidad, es mucho más amplio de lo que se encuentra en sus cerca de 400 páginas, porque hay que señalar que quienes acceden a él en su versión digital pueden ampliar la información y los datos contenidos mediante los enlaces a la web institucional. Así, lo enunciado a lo largo del texto del informe que tienen aquí presente se diversifica con cada enlace, que remite a los textos de 99 de las recomendaciones, 128 de las sugerencias y 53 de los recordatorios de deberes legales. Y a ello hay que sumar las remisiones mediante enlace a los textos completos de las resoluciones relativas a los recursos de inconstitucionalidad solicitados por los ciudadanos. Además, los enlaces contienen, en las páginas dedicadas a la labor del defensor en su condición de Mecanismo Nacional de Prevención, MNP, 91 fichas de las visitas llevadas a cabo a lugares de privación de libertad y en el informe completo del MNP esta cifra se eleva a 218. Son parte también del trabajo de este año del defensor los dos informes monográficos presentados. Ambos se refieren a cuestiones muy importantes y de naturaleza muy distinta, a las que el defensor del pueblo ha querido prestar una especial atención. La violencia vicaria de género, las otras víctimas, y los problemas derivados de la inclusión financiera, servicios bancarios y personas vulnerables. El defensor del pueblo responde a los escritos que recibe, aunque no todos pueden ser tramitados como queja ante las administraciones. En el informe se hace constar los motivos de no admisión de las quejas que no cumplen con los requisitos de la ley y las competencias atribuidas al defensor del pueblo. En ellos se procura información de las razones al ciudadano y a qué instancia puede dirigirse para encaminar la resolución de los problemas. Asimismo, se incluyen las actualizaciones del informe sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica y el papel de los poderes públicos. Las mismas no suponen una modificación de las conclusiones y recomendaciones del informe. Ellas fueron ya entregadas y debatidas en el Congreso de los Diputados y habrían de ser, a juicio del defensor, objeto de deliberación para la adopción de medidas concretas, las que el Parlamento decida. Pero las víctimas esperan y demandan una respuesta necesaria. Las últimas jornadas anuales del Defensor del Pueblo y las otras instituciones homólogas del Estado español versaron explícitamente sobre el derecho a la buena administración, ante la constatación de que la gestión eficaz y eficiente de los servicios públicos y de las propias administraciones son claves para salvaguardar los derechos fundamentales en nuestro país. Por otro lado, a pesar de la tarea realizada por las administraciones, los ciudadanos sienten en no pocas ocasiones que éstas sean distantes, tal vez no siempre accesibles, no siempre eficientes, y al respecto es imprescindible dar respuesta a la situación. La buena administración, reitero, es un desafío fundamental para el fortalecimiento y el ejercicio de los derechos de la ciudadanía y resulta clave para la confianza en las instituciones, que son un factor decisivo para el fortalecimiento de la democracia. Los ciudadanos reclaman una administración más ágil y eficaz. Este año es una necesidad hacer referencia a las danas, que, como saben, afectaron en la zona de Levante y a Castilla-La Mancha, especialmente a una parte de la Comunidad Valenciana, ocasionando la pérdida de vidas humanas y dejando una gran cantidad de daños materiales que alcanzan a muchos conciudadanos. Dada la proximidad de la fecha en la elaboración del informe, el 29 de octubre,
En este informe solo se recoge un reflejo de la magnitud de sus consecuencias, pero seguiremos atentos a la respuesta que es de esperar de las administraciones públicas y de ello proseguiremos dando cuenta en actuaciones y en informes sucesivos. Lamentamos expresamente la pérdida de vidas humanas y desde el Defensor del Pueblo manifestamos nuestro afecto y nuestro pésame a los familiares y allegados de quienes fallecieron como consecuencia de esta catástrofe y nuestro reconocimiento a quienes en cumplimiento de sus obligaciones y más allá de ellas han trabajado y trabajan por la reconstrucción de las zonas afectadas. Hay asuntos que, a pesar de haber sido ya objeto de recomendaciones o sugerencias en muchas ocasiones, habiendo incluso sido aceptadas en su momento, persisten a lo largo del tiempo, como problemas que no acaban de solucionarse. Se trata, entre otros, de las dilaciones judiciales, de las homologaciones de los títulos universitarios extranjeros, de las listas de espera en consultas sanitarias y en pruebas diagnósticas, de las listas de espera quirúrgicas, del procedimiento de atención al ciudadano a través de citas previas en distintos ámbitos, de los retrasos en expedientes de nacionalidad, de la necesidad de aumentar el personal sanitario en los centros penitenciarios, de la obligación de asumir esa competencia por parte de las comunidades autónomas. Los expedientes distribuidos por ámbito de actuación fueron, en primer lugar, la Administración de la Justicia, un 12,1% del total, Seguridad y Empleo, 9,9%, Función y Empleo Público, 8%, Asilo, 7%, Migraciones, 6,6%, los Asuntos de Interior, 6,2%, de Educación, 5,7%. En 14º estarían los temas de medio ambiente, con un 2, no voy a por no leerles todos, con un 2,8%, y de vivienda, 2,4%. La sanidad, con un 4,1% de quejas, sigue teniendo retos importantes en la atención primaria que se constatan en cuestiones de personal. Estos afectan de manera decisiva al funcionamiento de los centros. Los pacientes encuentran dificultades para establecer contacto telefónico o telemático, para la obtención o cambio de citas. Y continúa siendo un problema la lista de espera quirúrgica o de consultas externas y pruebas diagnósticas. Los jóvenes, grandes afectados por los problemas de emancipación, señalan las enormes dificultades para acceder a una vivienda. Las ayudas habilitadas a través del bono alquiler joven padecen retrasos considerables, a lo que las administraciones autonómicas contestan que el procedimiento es gravoso y complejo en su gestión. La institución ha casi duplicado las actuaciones llevadas a cabo en relación con las quejas sobre desahucios y se detecta en estos procedimientos mala información a las familias sobre los recursos y servicios que se prestan en su localidad. Continuaron llegando al Defensor del Pueblo quejas de personas que denuncian las molestias sufridas en su vida diaria al tener que convivir con viviendas turísticas. Las resoluciones de las solicitudes, recursos y reclamaciones que tienen que ver con el sistema para la autonomía y atención a la dependencia son la cuarta parte de las quejas que se tramitan en materia de política social. Constituye un problema la valoración de la discapacidad, que genera retrasos, que en algunos casos puede llegar a ser de 4 años. La institución abrió una actuación al respecto con el conjunto de las administraciones autonómicas, que ha dado lugar a recomendaciones para mejorar la dotación de los equipos multidisciplinares, el desarrollo normativo sobre la composición, organización y funciones de estos equipos, aliviar la tramitación del procedimiento y la creación de un grupo de expertos y la integración de los sistemas de dependencia y discapacidad. Así que sigue siendo un reto colosal lograr la máxima inclusión, sin discriminación de la población más vulnerable y eliminar cualquier tipo de traba por razones étnicas, raciales o de nacionalidad.
Así, la institución ha iniciado una actuación de oficio interesándose por la inclusión educativa del alumnado de etnia gitana y sus condiciones de escolarización. El fracaso y el abandono escolar han sido siempre indicadores de dificultades en el ámbito escolar que no deberían estar concentradas en determinados grupos de población. El profesorado es la base de la calidad del sistema educativo. Así, sigue siendo objeto de quejas lo que tiene que ver con las condiciones laborales, la necesidad de mejorar la gestión y ordenación de las bolsas de trabajo de las diferentes especialidades. La enseñanza universitaria en España carece de una financiación suficiente y estable, lo que conlleva problemas estructurales derivados singularmente en la educación pública superior. La institución hace seguimiento del estado de las homologaciones ante las quejas recibidas, a pesar de nuevas medidas organizativas y procedimientos que han redundado en una reducción de los tiempos de tramitación. Los suministros básicos, agua y luz en las viviendas, y más cuando se trata de hogares con personas vulnerables o dependientes, han sido objeto de intervención de la institución por cortes en distintos momentos del 2024. Continúa sin resolverse la situación de la Cañada Real Galiana de la Comunidad de Madrid, que, como conocen, es de extrema vulnerabilidad, debida, entre otras razones, a los cortes en el suministro eléctrico que afectan a la población que vive en ella y que ha de resolverse en tanto llega la solución habitacional que corresponda a estos vecinos. En materia migratoria, la institución también ha solicitado información sobre el estado de los trabajos de elaboración del protocolo de actuación ante la llegada de grandes contingentes de personas migrantes a las costas españolas. Se confirmó el crecimiento constante del número de llegadas a las costas, especialmente a Canarias, de personas destinadas o destinatarias de los recursos del Programa de Atención Humanitaria. Los últimos datos son, según el Ministerio del Interior, del informe de seguimiento de la inmigración irregular en 2024. Los últimos datos de 2024 indicaban que el archipiélago recibía a un 17,4% más de personas que el año pasado. Tras la visita realizada al puerto de la Restinga, el Hierro, en febrero de 2024, el defensor del pueblo inició una actuación al objeto de conocer las previsiones al respecto. Durante 2024 fueron numerosas las quejas recibidas por las condiciones con que se llevan a cabo los distintos recursos del sistema de acogida humanitaria. Entre otras, la falta de adecuación de las instalaciones para una estancia prolongada, las limitaciones en el número de intérpretes, servicios jurídicos, sanitarios y psicosociales, la presencia de presuntos menores de edad y de un número elevado de personas que manifestaban tener necesidades de protección internacional y que no lograban obtener cita para pedir asilo durante su estancia en el recurso. Las dificultades para la obtención de citas para manifestar la voluntad de protección internacional generaron cientos de quejas. Se recibieron también muchas relacionadas con la inseguridad y los perjuicios que provoca a los solicitantes el hecho de no conocer con exactitud en qué estado de tramitación se encuentra su expediente. La mayor parte de las quejas de la ciudadanía española en el exterior se centraron en la falta de medios materiales y personales de los servicios consulares. El funcionamiento de los registros civiles consulares provocó un importante número de quejas, no solo por parte de las personas españolas residentes, sino también por el impacto que han supuesto las diversas gestiones realizadas por las solicitudes de nacionalidad previstas en la Ley de Memoria Democrática. En 2024, el Defensor del Pueblo prosiguió sus actuaciones sobre el retraso en el establecimiento de las zonas de bajas emisiones y trasladó 11 recomendaciones a diversos ayuntamientos. Estas recomendaciones pueden hacerse extensibles a todos los municipios obligados por la ley a implantar una zona de bajas emisiones y también son aplicables a los municipios que ya cuentan con
zonas en funcionamiento. La buena coordinación entre las administraciones, fuerzas de seguridad y la protección del Poder Judicial son claves para una adecuada atención a las víctimas de violencia de género. Asimismo, las actuaciones ejecutivas de la policía en procesos de arrancamiento, en guardia y custodia de hijos menores de edad, en ejecución de mandatos judiciales, deben hacerse siempre en interés de los menores, adoptando las medidas menos lesivas para ellos. Como siempre que hacemos un balance del tratamiento de víctimas de diferentes violencias, es imprescindible lograr la acreditación administrativa de la condición de víctima para un acceso con garantías a los servicios y derechos de atención integral. Tenemos mucha experiencia en España, a veces lamentablemente tenemos mucha experiencia al respecto. Y esto nos debe valer para concretar estos debates en medios eficaces que eviten la revictimización, algo que se hace extensivo a personas que han sufrido ataques, abusos en la infancia, víctimas de trata, etc. La labor de inspección y de supervisión de los centros y lugares de asistencia o de privación de libertad implica tener muy en cuenta especialmente las condiciones en las que se encuentran las personas internas, el trato que reciben y las condiciones materiales en que viven. Ahora bien, y esto deseo subrayarlo, quisiera concluir con una consideración que es también un agradecimiento y una reivindicación. El defensor del pueblo no deja de valorar las circunstancias en que deben desarrollar su trabajo las personas que desempeñan su labor en estas instituciones, centros penitenciarios, centros para menores infractores, para personas extranjeras, otros centros hospitalarios y otros recursos. Tienen que desempeñar esa labor tanto en funciones de custodia como sanitarias y educativas. En muchos casos, como queda dicho en este informe, se detectan problemas estructurales de organización, de plantillas de personal, no siempre suficientes. Y ello también afecta a su trabajo y a su seguridad. Los colectivos de estos trabajadores demandan una atención a su situación laboral, a los medios disponibles o a los recursos para la renovación de su formación, para la puesta al día de los nuevos retos que impliquen su no siempre fácil y siempre complejo quehacer. Muchas gracias a quienes con su labor, cito especialmente a la adjunta primera y la adjunta segunda, secretario general y a todos los que forman parte del Defensor del Pueblo y a todos los que han trabajado expresamente en la elaboración de este informe. Muchas gracias y a ustedes muchas gracias por su consideración.